Generalmente es un sistema simple, fácil de abordar, no gasta electricidad y con lo único que hay que tener para manejarlo es un pedazo de papel para ir marcando las páginas que a uno le interesan. Y encima, bueno, no hay que cambiar de computadora ni nada, uno va, lo manotea, lo lee y ya está. Sobre todo, bueno, yo recomiendo mucho si alguien tiene problemas de insomnio, que agarre un libro de técnicas histológicas. Es un manual de cocina. Creo que la tercera técnica, si no se durmió, es un personaje un poco raro, ¿no? O un obsesivo compulsivo, algo así, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar un poco. Como les decía hace un rato, la idea no es abordar los temas teóricos, ni siquiera hacer un resumen, sino hacer un raconto de lo que es el aparato digestivo. Una de las cosas que primero se me ocurrió mencionarles era el aparato digestivo surge a partir de un tema que seguramente la mayoría de ustedes lo habrán visto en biología, otros lo habrán visto los que tuvieron zoología, que es la cadena trófica. ¿Qué es una cadena trófica? Bueno, cadena trófica es precisamente la manera en que la energía solar es captada por los organismos autótrofos, que generalmente son las plantas verdes, y esa energía solar que transforma los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos es consumida por los consumidores, ¿no es cierto?, heterótrofos. ¿Eh? Que serían, bueno, el clásico cuadrito, ¿no es cierto?, del pasto al pasto, viene la vaca y se lo come, después viene el tigre y se come la vaca, y después así sucesivamente. Lo que va dando, en cierta manera, dentro del nicho ecológico que ese animal se mueve, lo que se llaman consumidores, ¿no es cierto? Los autótrofos son los consumidores de primera, segunda, tercera generación. Nosotros generalmente, como humanos, estamos en la pirámide de la cadena autotrófica, ¿no es cierto? O sea, nos alimentamos de plantas, pero también nos alimentamos de animales, en algunas civilizaciones de insectos, gusanos, cucarachas o lo que fuere. O sea que estamos prácticamente en la punta de esa cadena trófica. Cuando uno empieza a analizar por qué estamos en esa punta, después empieza a hacerse planteos, ¿no es cierto?, de si debemos estar como primera, segunda o tercera o última incluso dentro de esa cadena trófica. En cierta manera, si nos analizamos como por nuestras características anatómicas y fisiológicas, nosotros no somos carnívoros. En realidad somos un herbívoro frugívoro que creo que en alguna medida fue falsamente catalogado como omnívoro. Obviamente, este es un tema que me despierta algunas inquietudes, porque yo me he pasado la vida, como todos los veterinarios, tratando de que la gente se alimente de proteína animal. Pero bueno, eso actualmente es un poco quizá primitivo, y a la vista está que desde el punto de vista ecológico, quizá tendríamos que empezar a plantearnos ahora nuestra vuelta a nuestros ancestros monos y ser un poco más vegetarianos con ocasionales consumos carnívoros, ¿no es cierto? Para los que tengan Netflix, hay en la parte de documentales, hay un documental que se llama What, a ver, What the Health, o sea, qué es saludable, qué es eso de la salud.
y creo que les convendría, ahí me ponen, conspiran, sí, también, como una alternativa bastante interesante. Un poco para replantearse un montón de cosas que uno por ahí no las tiene demasiado en cuenta. Bien. Y bueno, también otra cosa que no tomamos en cuenta son los organismos transformadores, que son los que hacen que esa cadena energética, que es unidireccional, se haga cíclica, ¿no es cierto? Los transformadores son todos aquellos organismos, generalmente microscópicos, que son los que recuperan toda esta energía para, bueno, eventualmente cualquiera que haya hecho compost en su casa sabe de qué a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, algunas de las cosas con respecto a la digestión, a lo que es aparato digestivo. El aparato digestivo en realidad, si lo tomamos solamente desde el punto de vista morfológico no nos dice demasiado, ¿no es cierto? Bueno, está la boca que está compuesto por los dientes, ahí está la lengua, después viene el esófago. Eso en realidad no nos dice demasiado de los tres fenómenos fundamentales que se dan en el aparato digestivo, en todos los aparatos digestivos, que son, en primer lugar, la digestión. La digestión que puede ser o química, como la que sucede en los estómagos, eventualmente en los preestómagos de los rumiantes, y una digestión mecánica. Esa digestión mecánica que se da en los dientes de la mayoría de los mamíferos, de los vertebrados, y que en otros casos, como en las aves, se da en el estómago muscular, ¿no es cierto? Eso sería lo que corresponde a digestión. Después, el otro proceso importante que tenemos que tener en cuenta es el proceso de la absorción. O sea, un nutriente para ser asimilado, tiene que ser reducido. Luego de la reducción prácticamente a aminoácidos, a moléculas muy simples, tenemos que tener un aparato de absorción. Y ese aparato de absorción está dado fundamentalmente por las estructuras que producen la absorción y que aumentan de manera considerable la superficie de absorción. ¿Mm? Y por último está la excreción, y la excreción de los desechos, y en el medio también hay un proceso de secreción, que es la colaboración que realizan las glándulas para, al secretar los jugos gástricos, al secretar la bilis, al secretar el jugo pancreático y la saliva, bueno, terminan con ese ciclo, ¿no es cierto? O sea, en cierta manera, no hay que olvidar que cada vez que se produce un proceso digestivo, lo que estamos utilizando son esos mecanismos. ¿M? Digestión, absorción, excreción y secreción. Cuando Una cosa que estaba pensando ayer, generalmente cuando uno toma un examen final, por ejemplo, de los que solemos tomar en la cátedra, uno de los temas más elegidos es la unidad temática que involucra digestión, absorción, todo esto, y que es digestivo. Entonces, muchas veces el planteo que se hacen la mayoría de los alumnos al presentar el tema, es bueno, empezar simplemente bueno, empezamos con la masticación, hacemos una clasificación de dientes, ipsodontes y braquidontes, que no está mal, pero en realidad lo que más deberíamos prestar la atención es en la generalización del tema. O sea, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una digestión mecánica, vamos a hacer una digestión química, vamos a hacer una absorción, y cómo vamos a ir adaptándonos de alguna manera a esos procesos. Otra de las cosas que también olvidamos muchas veces es la embriología del aparato digestivo. Eso nos tiene que servir para recordar. Por ejemplo, una de las cosas, bueno, ¿de dónde se origina el aparato digestivo? Bueno, del endodermo. Va, y termina ahí la respuesta. Y eso no es así.
En realidad el endodermo es una de las porciones que colaboran en formar el aparato digestivo. Pero como vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la boca primitiva, del origen de la adenohipófisis? Hablamos de una estructura que era el estomodeum, o boca primitiva. El estomodeum, o boca primitiva, en realidad tiene un origen en la cobertura de esa boca primitiva, ¿no es cierto?, netamente ectodérmica. ¿Mm? O sea que el ectodermo también, el ectodermo corporal, también participa en la formación del aparato digestivo. Otra de las cosas que olvidamos a menudo es qué acompaña a ese ectodermo o aún más al endodermo en la mayoría de ese tubo digestivo primitivo o arquenterón. O sea, ese endodermo y ese mesodermo van acompañados, ese ectodermo, perdón, van acompañados por fuera de una capa de mesodermo. ¿Y de dónde proviene ese mesodermo? Y ahí tenemos que ir nuevamente a los primeros periodos embriológicos que habíamos considerado y recordar de qué manera se dispone el mesodermo lateral. Recuerden que el mesodermo lateral se dividía en dos regiones, que era el mesodermo lateral somático y el mesodermo lateral esplácnico, que formaban la somatopleura y la esplacnopleura, ¿cómo es? Uno con el endodermo y otro con el ectodermo. O sea, en este caso nos vamos a referir siempre, sobre todo, a esa conjunción del endodermo formando epitelios y además formando todos los epitelios glandulares e incluso las glándulas anexas que acompañan a ese aparato digestivo. O sea, siempre hay una estructura endodérmica que origina epitelio y glándulas, y todas las diferenciaciones posibles, pero además hay siempre un mesodermo por fuera, que es el mesodermo lateral esplácnico, es el que acompaña, formando todas las demás capas. O sea, además de la muscular de la mucosa, la muscular propiamente dicho, la submucosa y la serosa o la adventicia. Incluso si recordamos ese ese espacio que queda entre la somatopleura y la esplacnopleura, ese espacio vacío, que en realidad es un espacio vacío que se llena muy rápidamente, porque es lo que forma, ¿no es cierto?, el celoma intraembrionario. Si nos acordamos de que ese celoma intraembrionario existe, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene en los movimientos de ese tubo digestivo, porque de ese celoma intraembrionario se forman dos capas muy importantes. La capa visceral, ¿no es cierto?, que está rodeada por los mesotelios y que contacta con la capa somática de esa somatopleura y que deja una pequeña capa entre sí con una pequeña producción de líquidos, y en ese lugar donde se produce esa pequeña roce entre vísceras, ¿no es cierto?, es donde tenemos el origen de que no haya adherencia, sino que las vísceras se muevan bastante libremente luego durante los procesos digestivos. Eso cuando ustedes seguramente en anatomía, sobre todo cuando el animal está un poco hinchado, abren, ¿no es cierto?, la cavidad abdominal, y generalmente las vísceras, eso sucede también en cirugía, las vísceras se nos vienen encima, ¿no es cierto? Prácticamente se mueven, incluso uno puede ir acomodándolas antes de cerrar la cavidad, y de alguna manera, bueno, ve que esas vísceras se deslizan libremente. ¿Mm? Y lo mismo ocurre también con la cavidad torácica, y lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos el desarrollo de las capas que recubren el corazón, el epicardio y el pericardio, y también las capas que recubren los pulmones, que son las pleuras. ¿Mm? Lo vamos a retomar este tema porque prácticamente es el mismo principio, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que nos olvidamos
con la embriología del aparato digestivo es la comunicación con los anexos embrionarios. Recuerden que los anexos embrionarios, de los cuales hablamos todavía muy poco, pero los vamos a retomar nuevamente cuando veamos placenta, prácticamente al final de la cursada, están constituidos por lo que es el saco vitelino, el saco alantoideo y el alantoico y el saco amniótico. ¿Eh? Y que el aparato digestivo está en contacto a través del intestino medio, ese intestino primitivo, el intestino medio, con el saco vitelino. ¿Mm? Ese saco vitelino en la mayoría de los mamíferos es prácticamente inexistente, pero es muy importante en las aves, porque es el lugar de formación del vitelo, el lugar de reserva a partir del cual ese animal que está aislado totalmente del resto de su madre, ¿no es cierto?, se va a desarrollar durante todo el proceso de la incubación hasta la eclosión. A mitad de camino entre los animales que tienen gran cantidad de vitelo, o sea, los denominados polilecíticos, y entre los que prácticamente no tienen vitelo, que son los oligolecíticos, que seríamos la mayoría de los mamíferos, tenemos, ¿no es cierto?, también los mesolecíticos, que son generalmente los anfibios, las ranas, los sapos, que pasan por un periodo que ustedes estudiaron cuando estaban en la escuela secundaria, seguramente que era la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Bueno, es el proceso por el cual de un huevo sale una larva, de esa larva se forma un renacuajo, y ese renacuajo tiene una serie de cambios que lo transforman finalmente en animal adulto. ¿Por qué esos huevos son mesolecíticos y no polilecíticos como en las aves? Porque el renacuajo, una vez que ya está en condiciones de nadar, una vez que eclosiona, en realidad ya está procurándose su propio alimento. Por eso no necesita una tan gran cantidad de vitelo, cosa que sí necesitan las aves. Y del anexo embrionario posterior, el más importante obviamente es el saco alantoico. El saco alantoico en los animales placentados es en la mayoría de los casos el que forma las denominadas alantoplacentas, donde se establece la comunicación definitiva entre el feto y la madre. Y por otra parte, no hay que olvidar ese saco amniótico del cual hablábamos recién. Si bien el saco amniótico no contacta directamente con el tubo digestivo, al estar el animal nadando dentro de ese enorme saco amniótico que lo cubre y lo rodea totalmente, está deglutiendo continuamente el líquido amniótico. Y eso es importante, porque recuerden que entre el intestino primitivo anterior y el aparato faríngeo, que está dado fundamentalmente por endodermo, formando las bolsas faríngeas, bueno, ahí hay una membrana, que es la membrana bucofaríngea. Esa membrana bucofaríngea tiene que estar abierta para que el animal continuamente esté deglutiendo, ¿no es cierto?, ese líquido amniótico. Y además tiene que estar abierta también la membrana anal que está en la parte posterior, o sea, durante nuestra vida fetal continuamente estamos deglutiendo nuestras propias, entre comillas, heces y nuestra propia orina. Sí, suena un poco asqueroso, pero bueno, esa es la realidad, ¿no es cierto? Cuando uno recién nace, precisamente eso es lo que en la mayoría de los casos el veterinario, el médico, intenta sacar, ¿no es cierto? El líquido amniótico que tenemos en las vías respiratorias y un poco en las vías digestivas. En realidad es un proceso de reciclado continuo. Es más, un exceso de líquido amniótico produce lo que es el hidramnios, ¿no es cierto?, exceso de líquido amniótico, y en otros casos el oligoamnios, o sea, escasa cantidad de líquido amniótico. Y si no tenemos líquido amniótico o tenemos exceso, en unos casos producimos presión, en otros casos producimos falta de líquido para que nos proteja de los movimientos externos. O sea que, como ven, el aparato digestivo no es solamente
lo netamente digestivo, sino el sistema que rodea a todo lo demás. Cuando estudien, y acá un poco para ir redondeando lo de la embriología, cuando estudien el hígado y la circulación hepática, préstenle mucha atención. Primero estudien la histología de la circulación hepática y después estudien la embriología. Ahí se van a dar cuenta la importancia que tiene en la circulación del adulto la circulación fetal en el hígado. Fíjense que no es casual que los dos grandes vasos que aportan sangre a ese hígado primitivo que se está formando vienen de dos lugares. Viene de las venas vitelinas, que vienen del saco vitelino, y que no es una casualidad. Los nutrientes, antes de pasar al resto del sistema, ¿dónde van a ir? Y van a tener que pasar por el hígado. ¿eh? Y por otra parte, de las venas umbilicales, que están viniendo de la placenta. Por lo tanto, tienen que pasar también por el hígado. Se van a reunir, van a formar los sinusoides, pero generalmente durante la vida del animal no va a estar activo totalmente ese hígado, sino que en realidad va a haber un conducto, que es ese famoso conducto venoso, que comunica la circulación primitiva que viene de las venas vitelinas, de las venas umbilicales, y que lo salta el sistema sinusoidal y va directamente al sistema de la cava posterior. ¿Mm? ¿Por qué recuerdo esto ahora? Bueno, simplemente porque uno, si recuerda eso, puede recordar uno de los cambios fundamentales que se dan en el animal en el momento del nacimiento. Uno de esos cambios es el cierre de ese conducto venoso que saltea la circulación hepática sinusoidal. ¿Mm? Una vez que se produce el nacimiento, bueno, ahí el hígado del individuo, del nuevo ser, del feto recién nacido, comienza a funcionar. Y es importante, por lo tanto, que ese conducto venoso, también llamado conducto de Arancio, un nombre un poco antiguo, pero bueno, se cierre completamente. Es uno de los cambios más importantes que se produce en el momento del nacimiento. Bien. Con respecto también a la embriología del páncreas, que a veces también nos olvidamos un poco de darle una repasada. Bueno, cuando uno pregunta, bueno, el páncreas es una glándula muy sencilla, ¿no es cierto? Pero en realidad tiene un origen doble, eso nunca lo recordamos. Y ese origen doble está dado por una porción inferior, o brote pancreático inferior, que se une al brote pancreático superior una vez que se produce la rotación y la ubicación del estómago en su lugar definitivo. Ustedes saben que la curvatura, ¿no es cierto?, mayor y menor del estómago, la curvatura mayor está generalmente del lado de derecha a izquierda, y eso es precisamente por ese proceso rotativo de 180 grados que se produce durante la formación de los intestinos. Quizá uno de los más importantes. Y ese proceso de rotación es el que produce que los dos primordios pancreáticos, uno de un lado y otro de otro, se unan definitivamente. E incluso también da lugar a los dos tipos de conductos que tiene el páncreas, que son el conducto principal, que es el conducto de Wirsung, esto seguramente lo estudiaron en anatomía, y el conducto secundario, que es el conducto de Santorini. Así que bueno, denle una leída también a ese desarrollo pancreático, muy sencillo y nos ayuda de alguna manera a entender cómo funciona todo eso. Bien, con respecto a las capas que forman el aparato digestivo, que es válido prácticamente para todas las especies, las que reconocemos siempre son las capas clásicas, ¿no es cierto? Mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Ya un poco con lo que decíamos hace un rato, ya nos enteramos de qué se trata la diferencia entre una serosa y una adventicia. Eso es importante recordarlo también.
¿Qué es una serosa? Y bueno, la serosa se da en aquellas partes donde el órgano no debe moverse demasiado porque no hay muchas vísceras alrededor. Prácticamente la mayor parte del esófago, ¿eh? Está compuesto este, por una serosa, perdón, por una adventicia. Mientras que en el caso del estómago, intestino delgado, intestino grueso, tienen por fuera, ¿no es cierto?, una serosa muy bien desarrollada, precisamente para poder realizar esos movimientos que hablábamos recién. ¿Qué es lo que va a ir cambiando a lo largo de todo el tubo digestivo, tanto en mamíferos como en aves como en rumiantes? Bueno, lo que va a ir cambiando eventualmente son la forma en que están desarrolladas esas estructuras. O sea, con un plan general que es de una estructura esofágica cubierta o rodeada por dentro, tapizada por un epitelio de tipo plano, estratificado, y acá en la mayoría de los libros de humanos dice no queratinizado. Lo de la queratinización es relativa en veterinaria porque hay animales que comen lo que llaman piensos muy densos, pastos muy duros. No es lo mismo una vaca o una oveja, comer los pastos de la provincia de Buenos Aires, que una que está al sur de la Patagonia, ¿cierto?, comiendo pastos muy duros. O sea, seguramente el tipo de pienso que recibe la el animal en la Patagonia va a hacer que su epitelio esofágico, ¿no es cierto?, sea un poco más grueso, un poquito más queratinizado. Antiguamente se usaba un término que tenemos que tratar de evitarlo, que es el de epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Paraqueratinizado. Ese término, que es un poco antiguo, ya no debemos utilizarlo más, ¿no es cierto? Ya vamos me mandan ahí una cosa de las aves, ya vamos a llegar un poquito, vamos a hablar un poco de las aves que también se las traen porque hay aves para todos los gustos. Ese epitelio, ¿no es cierto?, en realidad lo que hace es engrosarse y disminuir el grosor o aumentar el grosor de acuerdo a ese tipo de pienso que está recibiendo. También es importante la localización de las glándulas que acompañan a ese esófago. En la mayoría, no en todo, pero en la inmensa mayoría de los mamíferos, las glándulas están en la submucosa, y son glándulas de tipo mucoso, o sea, son glándulas mucosas productoras de mucina, pero están en la submucosa. Cosa importante porque para diferenciarla de las aves, en el esófago de las aves, esas glándulas mucosas que en realidad tienen unas características un poco especiales, no son iguales que las de los mamíferos, están ubicadas en el corion de la mucosa, en el corion de la mucosa. Y se parecen mucho también a algunas estructuras típicas de las aves, que son las famosas glándulas intraepiteliales. Las aves tienen, como hemos visto ya en algunos casos previamente, la existencia de unas glándulas intraepiteliales que en realidad están supliendo a las células caliciformes o a las células productoras de mucina. Pero son adaptaciones particulares. Y ya que estamos con esto, con el esófago en particular en las aves, recordar que a pesar de que no es lo que ocurre en los mamíferos, las aves clasificadas como nidícolas, nidícola significa que pasan un periodo después de la eclosión del huevo en el nido y que son alimentadas por los padres. Bueno, en ambos padres se produce un cambio hormonal debido fundamentalmente a la prolactina hipofisaria. Esa prolactina hipofisaria hace que el epitelio del esófago
en particular no del todo del esófago, sino en particular de una dilatación del esófago, que es el buche, comience a producir lo que se denomina leche de buche. O sea, fíjense ustedes, en realidad, un epitelio plano estratificado, no queratinizado, en realidad no es un epitelio tan simple. O sea, en primer lugar, sufre acción hormonal, incluso hipofisaria. Y por otra parte, lo que hace es llenarse de sustancias de tipo lipídica. Y esa sustancia de tipo lipídica, esa mezcla de secreción con la saliva materna más los restos de alimentos, es lo que produce la denominada leche de buche, que es un componente importante en esas aves nidícolas. Las nidífugas, como las galliformes, ¿no es cierto?, son las que directamente, una vez que eclosionan, el pollito ya a las pocas horas está en condiciones de comer, sale a pasear con el pollito, los patitos, ¿no? Sale a pasear con mamá pato y directamente ya puede alimentarse por sí mismo. Pero hay que recordar, ¿no es cierto?, que en algunas especies ese tipo de alimentación es importante. Con respecto a la forma en que se disponen los tejidos, bueno, la submucosa generalmente siempre es de un tejido netamente conectivo laxo, en algunos casos con un poco más de densidad. Y con respecto a las fibras musculares, el músculo del aparato digestivo generalmente corresponde a una circular interna y a una longitudinal externa a todo lo largo del tubo digestivo. Las excepciones son el esófago, que en sus primeros 2/3 tiene sobre todo músculo estriado, o sea que tienen cierto grado de voluntariedad todavía, no son totalmente manejados por el sistema autónomo, y el caso del estómago, en el cual en lugar de esas 2 capas aparecen 3 capas. El estómago tiene una externa circular, una media longitudinal y una interna bastante gruesa, oblicua. Y a todo esto tenemos que sumarle que a todo lo largo del tubo digestivo existe, dividiendo la mucosa de la submucosa, una muscular de la mucosa. Esa muscular de la mucosa en algunos casos es más gruesa, en el caso del estómago, en el caso del esófago toma la forma de pequeños islotes separados, así que bueno, se va adaptando, ¿no es cierto?, a cada uno de los sistemas. Con respecto a las especializaciones para la absorción, es quizás lo más importante. Incluso lo preguntamos siempre, ¿cierto? Bueno, realice un esquema o ponemos un esquema de una vellosidad. Anoten esto porque puede ser no sé si eventualmente pero lo tomamos muy a menudo, ¿cierto? Ponemos una vellosidad con flechitas y bueno, la vellosidad intestinal clásica, ¿no? Pero recuerden que no solo el intestino tiene vellosidades. Las vellosidades son las estructuras microscópicas que no podemos observar con con el ojo desnudo, ¿no es cierto? Lo que sí puede observar el anatomista, el histólogo con el ojo desnudo son los pliegues. ¿Eh? Los pliegues de Kerkring, ¿no es cierto? O válvulas conniventes, como también se le llama. Bueno, esos pueden verse macroscópicamente, incluso uno lo puede ver en el estómago, en el duodeno, muy fácilmente. Entonces, primero los pliegues anatómicamente visibles. En segunda instancia vendrían las vellosidades, visibles con el microscopio óptico. Y por último, las microvellosidades. Pero ya sabemos dónde encontramos las microvellosidades, en la porción apical de las células, cilíndricas del intestino. Generalmente esas vellosidades, incluso ya lo hemos charlado antes del primer parcial, ¿no es cierto?, con su típico esqueleto, ¿no es cierto?, de actina en su interior y con otras proteínas como la villina, etcétera, etcétera. Así que recuerden esos 3 niveles de adaptaciones de absorción. Bien, y para ir cerrando, porque ya
creo que esto no da para mucho más. Hacer un recordatorio de los rumiantes. Bueno, los rumiantes también son animales que me traen problemas éticos. Yo me he pasado toda la vida diciendo que es bueno criar vacas, qué lindo la vaca, quién no, cierto cariño con el animal argentino más famoso. Bueno, el problema que tienen las vacas es que, o sea, la ventaja que tienen es que con un pasto de muy mala calidad, pueden, y con proteínas de pésima calidad, pueden producir proteína animal de gran calidad. Eso es una ventaja que tienen a diferencia de los monogástricos. El único que más o menos se asimila, valiendo las distancias, a los rumiantes son los equinos. El equino tiene un lugar de fermentación que es un ciego enorme. Cuando ustedes vieron anatomía, seguramente cuando abrían la cavidad abdominal del caballo, ¿no es cierto? Lo primero que se venía era un ciego enorme. Bueno, ese ciego, de cierta manera, con su microflora, lo que hace es realizar un poco lo que el equivalente del preestómago de los rumiantes. Pero bueno, los rumiantes son muy específicos en la producción, no ellos exactamente, sino en su microflora y su microfauna de proteína de alto valor biológico, que son, en cierta manera, las bacterias que son deglutidas continuamente, y que representan una parte importante de la proteína animal que consume ese rumiante. Pero más fundamentalmente, los productos de la fermentación que se dan en el rumen, fundamentalmente, son los ácidos grasos volátiles. Esos grasos volátiles que son el ácido acético, el propiónico, el butírico, son fundamentales, porque son la principal fuente energética de ese rumiante, cosa que no se produce en ningún otro animal. ¿eh? Hasta ahí los rumiantes son unos animales maravillosos. ¿eh? Eh, Ahora, ¿cuál es el problema? Las vacas, para producir esos ácidos grasos volátiles y producir proteína para consumir, etcétera, etcétera, producen cantidades increíbles de metano, y de dióxido de carbono, y eructan y se tiran pedos continuamente. Y aunque ustedes, a lo mejor algunos no están avisados, pero eso interviene en el efecto invernadero. O sea que el exceso de vacas, sobre todo en las formas en que se está criando actualmente el ganado bovino, que es en los sistemas de feedlot, la verdad que no es nada bueno. O sea, es un desastre. Porque seguramente, bueno, cuando los veterinarios tengamos participación en las decisiones, creo que internacionales, de, eh, de terminar, ¿no es cierto?, con los gases de efecto invernadero, bueno, se nos van a venir encima y con toda la razón del mundo. ¿eh? O sea, el metano que producen las vacas realmente es muchísimo, es muy contaminante y produce efecto invernadero. Y eso no podemos, porque realmente nunca ha habido tantas vacas en el planeta como las que este, tenemos actualmente. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. Eh, por supuesto, hay algunos animales que, y sí, bueno, de ahí me ponen por ahí, el problema no es la vaca, y sí, la vaca no tiene la culpa. Es como el problema es el tipo de crianza que quizá el feedlot no es el método ideal para criarlo, ¿no es cierto? Si bien comercialmente seguramente es lo mejor, este, eh, bueno, deberíamos tener un sistema de eh, cría a campo, ¿no es cierto? Como hacíamos antiguamente, con pradera, y sería una vaca un poco más saludable y no tan dañina para el planeta, ¿no es cierto? Bueno, y las aves. Bueno, para finalizar, las aves para la mayoría de los veterinarios son una pesadilla.
cada vez que entra una señora o un señor con una cajita al consultorio veterinario, el veterinario está rogando que no sea un pájaro, que no sea un loro, que no sea una... Bueno, eso le sucede a la mayoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque generalmente nuestra formación en aves está... Realmente es un problema que tiene nuestra facultad, es bastante escasa. En histología lo que tratamos es de balancear un poco eso y hablar de un poco más del tema. Bueno, ¿por qué las aves tienen pico? ¿Qué tema? Hay un dicho que dice, si de las aves que vuelan me gusta el chancho. Bueno, ¿por qué los chanchos no vuelan? En primer lugar, porque no tienen alas. En segundo lugar, porque tiene un aparato masticatorio pesadísimo. Si un chancho volara, probablemente aterrizaría siempre de cabeza. ¿Mm? Y esa es la ventaja que tienen las aves. Las aves no tienen dientes precisamente este, porque tienen una mandíbula muy liviana, tiene un pico, que es una estructura córnea, que en cierta manera no es muy diferente a una uña o al vaso de un equino, ¿no es cierto? Y eso que hace que el aparato, la porción anterior, ¿no es cierto?, del aparato digestivo sea muy liviana. ¿M? Cosa que por otra parte además le favorece no solo el vuelo, si bien no todas las aves vuelan, sino que el diagnóstico de ese pico, y esto sí es importante, nos va a decir qué come ese animal, qué come esa ave. ¿Eh? Si ustedes ven que tiene un pico cónico, lo más probable es que nos demos cuenta que es un semillero y que algunos es de los semilleros que parten las semillas, mientras que otro, como las palomas, por ejemplo, los comen enteros. Entonces ya es una ventaja. Si es una gallina, uno más o menos ya tiene idea de que si le da maíz la gallina y la deja suelta, la gallina sola se arregla. El problema es con los animales exóticos, con las aves exóticas que nos llegan, pero bueno, como les digo, el pico es de diagnóstico importante. Un tucán, por ejemplo, bueno, ¿qué come un tucán? Y bueno, generalmente el tucán es nectívoro, o sea, come néctar. Así que el néctar de las flores, además de los pichones de otras aves, ¿no es cierto?, más pequeñas. Pero bueno, fundamentalmente tenemos que regular, sobre todo en cautiverio, la alimentación de acuerdo a ese tipo de pico. Con respecto a los estómagos, tiene dos estómagos, uno glandular y otro muscular. El estómago glandular es el que se encarga de la digestión enzimática y el estómago muscular el que hace las veces de los dientes que no tienen la porción anterior. ¿Ah? El estómago de las cucarachas, por ejemplo, es bastante similar. El estómago de las cucarachas tiene espículas córneas con las que digiere prácticamente todo. En ese caso se parecen bastante las cucarachas a las aves. Eh, y ahí es donde alguien comentaba que las piedritas que comen las piedritas que comen las aves, efectivamente, esas piedritas sirven a los efectos para macerar el alimento y degradarlo mecánicamente. Otra gran diferencia con respecto a las aves es que no hay una diferencia importante entre el intestino delgado y el intestino grueso. Prácticamente el tubo es casi totalmente uniforme. Lo que sí es importante recordar en las aves es que tienen un sistema de ciegos dobles. O sea, tienen dos ciegos, a diferencia del único que tienen la mayoría de los mamíferos. Y esos dos ciegos incluso no se vacían al mismo tiempo que el resto del aparato digestivo. Ustedes habrán observado, por ejemplo, si tienen un gallinero a mano, se van un día que no tienen nada que hacer y empiezan a analizar cómo cagan las gallinas. Es un entretenimiento divino. Y van a ver que cada 3 o 4 deposiciones parduzcas con un copo blanco muy lindo, el copo blanco es la orina, van a ver que el ave hace una caca de un color de una estructura viscosa y de color amarillento. Bueno, eso significa que acaba de vaciar sus ciegos, ¿cierto? Los ciegos tienen entonces además diferentes tiempos de eliminación de materia fecal. Y por último, otra de las cosas importantes, recuerden que
las aves no tienen una separación del aparato digestivo del aparato urinario y genital. Por lo tanto, lo que tienen es una cloaca. Esa cloaca tiene 3 regiones que son las conocidas como coprodeum, donde termina el aparato digestivo, el urodeum, donde termina el aparato urinario y el aparato reproductor, en las gallinas o en las hembras el oviducto, generalmente único, no siempre, y en los aves, en los machos, los conductos deferentes, y finalmente la última porción, que es el proctodeum, la que está más cercana a la cavidad anal. Bueno, ese proctodeum también es importante por un órgano en el cual ustedes ya nos tienen que recordar que era la bolsa de Fabricio, ¿se acuerdan? En dorsal de ese proctodeum aparece la bolsa de Fabricio, órgano linfático importante, secundario, primario y productor de linfocitos B. Hay muchísimo más que hablar porque hay aves que tienen un régimen muy diferente de alimentación. Las hay carnívoras, piscívoras, la bald eagle, por ejemplo, el águila del escudo de los Estados Unidos es una águila pescadora más que consumidora de carne roja, ¿no es cierto? Y después, bueno, granívoras, dentro de las anátidas hay una gran también población que fundamentalmente lo que tenemos que aprender en ese caso, más que nada, es cómo alimentarlas en cautiverio. Y ahí sí tenemos que apelar nuevamente a los textos de zoología, a los textos de anatomía y de nutrición, y recordar cómo es su aparato digestivo. ¿Mm? Bueno, son las 7. Cosas que les hayan sacado el sueño del estudio de la... Bueno, ven, eso es bueno. Veo que algunos comentarios sobre la bosta de las pobres vacas. Pero bueno, eso es bueno, que nos despierte inquietudes. Yo digo, nuevamente, yo no pienso defender, matemos a todas las vacas, porque en realidad, bueno, los que somos carnívoros todavía conservamos cierto amor a esa tradicional costumbre de comer asado, que no está mal. Pero bueno, uno ya a esta altura del estado catastrófico del planeta, deberíamos empezar a preocuparnos de algunas cosas. Sobre todo como veterinarios. Claro, el problema es que en el caso de la proteína vacuna, digamos animal a base de vaca, es que le cuesta demasiado al planeta para producir, digamos, la proteína, cuando hay otras producciones, como los peces y las aves mismas, que digamos, que por supuesto tienen sus problemas también, pero pensar que producir una vaca en 3 años le cuesta demasiado al planeta para lo que da, digamos, ¿no? Pero yo también me bajo unos asados terribles si puedo. Una cosa no quita la otra, ¿no? Exactamente. Y además el tipo de cría, ¿no es cierto? Bueno, cuando teníamos un sistema más pastoril, extensivo, las posibilidades de contaminación eran menores, precisamente por lo que hablamos en la primera parte de la clase, que eran los mecanismos degradadores, el aprovechamiento de esa sustancia orgánica, ¿no es cierto?, que producían las deposiciones. En cierta manera, todo se cerraba mejor el círculo. Otra de las cosas que tienen la producción intensiva, en este caso no solo es este, no solo de bovinos, sino también de aves y de cerdos, es el espectacular consumo de agua. O sea, el agua potable también, como dice Marcelo, es cara y cada vez va a ser más cara. Entonces, si consumimos enormes cantidades de agua o contaminamos continuamente cursos de agua, porque bueno,
materia fecal, lo que sea, se escurre finalmente. Y se trofizan las lagunas, los ríos, etc. Así que tenemos que ser un poco más cuidadosos. O por lo menos, que creo que por ahí pasa más que nada la cuestión, es esos organismos transformadores, bueno, aprovecharnos de esos para producir energía, para producir compost, para reciclar, ¿no es cierto?, de alguna manera. El asunto es hacer el sistema un poco más sustentable, nada más. Exactamente. Bien, Juan, otra cosa que quedó que es interesante, que por ahí nombres dentro de lo que es el tracto digestivo, sobre todo en las aves, estamos hablando, lo de recuerden que la ausencia de los ganglios linfáticos, ¿no? Del sistema de defensa, entonces a nivel de las mucosas, pero bueno, decilo vos, Juancho, eso. No, perfecto. Uno lo va dejando de lado pero sí es cierto. Recuerden que las aves no tienen ganglios linfáticos como tales, sino que tienen simplemente acúmulos linfáticos y en el caso del aparato digestivo distribuido sobre todo en el ciego, pero también a lo largo de todo el tubo digestivo. Y eso va a ocurrir una cosa bastante similar también en el aparato respiratorio. O sea, no hay ganglios linfáticos como tales, ¿no es cierto? Cosa que les va a llamar la atención cuando vean ahora en la parte práctica los preparados, ¿no? Claro. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas sobre esto? Si no, pasamos al Sócrates. ¿No? Bueno. Sí, profe. A ver. No terminé de entender lo que sería la cutícula en lo que es la molleja en el Bueno, la estómago. cutícula es simplemente, cutícula también se le llama sustancia queratinoide, porque bioquímicamente es muy similar a la queratina, pero no es igual a la queratina producida por los pelos y las plumas. Es producido por las glándulas de la molleja, la molleja o el ventrículo, lo que es lo mismo. La molleja tiene unas glándulas de tipo tubular simple. Esas glándulas tubular simple secretan esa sustancia proteica queratinoide que cuando sale es blanda, pero cuando entra en contacto con el ácido, con el pH ácido del ácido clorhídrico que viene del proventrículo, se endurece. Al endurecerse forma una capa sumamente gruesa, que es la que le permite realizar los movimientos, entre comillas, masticatorios a las aves. O sea que en realidad lo que está haciendo es protegiendo a ese estómago muscular de la acción de esa maceración que ocurre dentro de las contracciones, a raíz de las contracciones del órgano. Ya te digo, la estructura es sustancia queratinoide por la similitud con la queratina, pero no es una auténtica queratina como la que conocemos en la piel, el pelo, las uñas, etcétera, etcétera. De ahí el nombre, ¿no? O sea que en realidad tiene un efecto más que nada protector. Bueno, porque como que lo vi ahí en un video y como que me quedó dando vuelta, me confundí un poco por la ausencia de células linfáticas, decía que existe esta cutícula, que es una capa Claro, de secreción de las glándulas y como que quedé ahí, en realidad, creo que es un moco, ¿qué es al final? No, por eso es un producto queratinoide, es una proteína. Para me quedar claro. No es de estructura mucoide. En realidad, los únicos animales que tienen mezclados queratina con células de tipo mucoide, tipo globed cells, es la piel de los peces. Pero es un caso muy particular. ¿Ustedes vieron alguna vez, trataron de agarrar un pescado sobre todo los que no tienen escama, cuando lo sacan del agua, que son terriblemente resbalosos? Bueno, eso que sean resbalosos no es casualidad, porque tienen unas células en el epitelio plano estratificado queratinizado de su piel, de células tipo globet,
caliciformes, si quieren llamarla de esa manera, que son paz positivas, igual que igual que las que tenemos en el intestino o en el aparato respiratorio, que precisamente producen una mucosidad que rodea completamente al pez. Y que lo que le facilita precisamente es la hidrodinamia, ¿eh? O sea, la capacidad de discurrir en el agua prácticamente con una especie de traje de neoprene mucoso. Eh, en, en la última fase de la producción de mucus están las mixinas. Las mixinas son un tipo de peces que se les llaman los carroñeros del mar generalmente, están a gran profundidad y producen una sustancia mucoide. Son prácticamente, tienen el aspecto de gusanos y producen un moco tan denso que prácticamente no hay otros peces que los ataquen. Cuando los ataquen quedan pegados al moco que los rodea. Esto es muy interesante, los japoneses han estudiado mucho estas mixinas porque ese moco incluso lo están probando por la resistencia que tiene, prácticamente es irrompible una vez que solidifica, para hacer prendas, para hacer ropa. O sea, sería ropa indestructible prácticamente. El problema que tienen las mixinas es que crecen en vida natural, es muy difícil reproducirlas en cautiverio, todavía no se sabe por qué. Pero bueno, ahí tenemos una alternativa para dejar de usar prendas de poliéster, ¿no es cierto? Sí, así empiezan los japoneses, después surge Godzilla. Sí, claro, así salen los monstruos después, que son gigantescos y matan a la gente. Perdón, yo tenía una consulta. Sí. En cuanto al esófago de los rumiantes, ¿hay alguna diferencia importante con la de los monogástricos? Porque me fijé en la bibliografía y no menciona mucho. No, la diferencia más importante quizá es la fuertísima musculatura, que prácticamente en la mayoría del rumiante es de músculo estriado esquelético, porque eso conlleva a dos procesos que son a la regurgitación, que es a lo que produce la rumia. Exactamente. Entonces, el proceso de vuelta, llama así, que en cierta manera es voluntario, la vaca come una cierta cantidad de horas, después, eso lo han visto cualquiera que fue al campo alguna vez y se puso a mirar las vacas, ven que en un momento la vaca se sienta, incluso parada, ¿no es cierto? Y comienza el proceso de regurgitación. Entonces, en todos los animales que regurgitan, generalmente la masa muscular es un poco más fuerte que en el resto. En cuanto a la parte epitelial, prácticamente es la misma, y lo que sí se puede dar en algunos casos es que hay mayor contenido, pero eso ya no depende del esófago, sino que hay mayor cantidad de mucina, en cierta manera producida por el esófago, pero producida sobre todo por las glándulas salivales de la vaca. O sea, los rumiantes hacen lo que se llama ciclo rumino-hepático salival. Eso lo van a ver seguramente en fisiología el año que viene cuando la cursen, y van a ver que hay un proceso, ¿no es cierto?, en el cual la producción de saliva es muy importante. Por eso las vacas producen cantidades industriales de saliva en comparación con los monogástricos, que prácticamente producen muy poca, ¿no? Pero no hay tanta diferencia. Lo que sí hay, y es importante recordar en los rumiantes, no es el esófago, sino a lo que vos puede ser que te estés refiriendo, que es la famosa gotera esofágica. ¿Puede ser eso que hayas leído? No, leí lo de la gotera esofágica, pero no decía nada del esófago en sí, por eso quería averiguar si había grandes diferencias. No, es por eso, lo había leído. Bien, salvo la musculatura un poco más gruesa, en cierta manera, no hay otra diferencia. Lo que sí es importante es el cierre de esa gotera esofágica, sobre todo en los primeros, durante el periodo de lactancia, ¿no es cierto?, de los terneros, los cabritos y los corderos, porque tiene que cerrarse para que la leche pase directamente del esófago al estómago
de modo glandular, sí. glandular, ¿no es cierto? O sea, que evite que que se produzca la caída en el rumen o en el retículo. Precisamente, vieron ustedes, es importante en los criaderos de cría artificial de ternero, la altura que se ponen las tetinas para que el animal se alimente. Nunca se pone en el piso, se pone a la altura de que sería la ubre de la vaca. Eso es precisamente para que cierre completamente esa gotera esofágica y no se produzca la leche, no se vaya la leche al rumen y que ahí produzca procesos de fermentación indeseables, ¿no es cierto? Porque no está bueno que fermente la leche. Una pregunta, Sí. perdón. Dijiste que decir epitelio plano estratificado para queratinizado no era tan correcto. O sea, tendríamos que decir que tiene distintos grados de queratinización. Perfecto, sí, sí, tal cual. Porque en realidad la paraqueratosis, ¿eh? Que es lo que sugeriría un epitelio paraqueratizado, es un proceso patológico. A su vez, la paraqueratosis puede ser hiperqueratósica, o sea, exceso de queratina, u ortoqueratósica, cuando hay poca cantidad de queratina. Pero, ya les digo, es un proceso patológico. Generalmente lo usamos más para la piel, para las patologías relacionadas con la piel que para los preestómagos. Por eso digo que es un término que se acuñó hace muchos años, pero que ya no debería utilizarse. O sea, la paraqueratina no es queratina normal. Así nomás. Una consulta, ¿puedo hacer una pregunta de otro tema? Sí. De endocrino. Porque en el seminario decía que las células parafoliculares que secretan calcitonina, en realidad la calcitonina va a actuar cuando hay hipocalcemia y después se contradice y dice que en realidad actúa cuando hay hipocalcemia. Lo dije 2 veces lo mismo. Bueno, que actúa cuando hay hiper o cuando hay hipo, esa es la duda, porque yo investigué y leí que inhibe la resorción ósea, por lo tanto actúa cuando hay una hipercalcemia, pero como el seminario menciona lo contrario, quería saber cuál es la... Sí, puede ser que haya una... Yo la verdad que ese seminario no lo escuché, con sinceridad les digo. Lo que sí es cierto es tener en cuenta que tanto la paratiroides, ¿no es cierto?, como las células C de la tiroides están en continuo balance, ¿no es cierto? Y que ese continuo balance depende de los tenores de calcio que hay circulando en sangre. O sea, cuando hay que extraer calcio, se extrae a partir del hueso, y cuando hay que depositar calcio, se deposita en el hueso. Así que puede ser que a lo mejor hay una confusión ahí de términos de cuando uno empieza a empezar el término hiper o hipo, a veces sucede, pero no. Sí, sí, entiendo que puede haber un error, pero digo, mi tema era saber exactamente qué hace. Claro, bueno, siempre que hay falta de calcio, lo que se hace es una extracción de calcio a partir del hueso. Siempre que hay exceso de falta de calcio, se saca calcio del hueso y se manda sangre. Siempre que hay exceso de calcio, esa calcificación, ¿no es cierto?, corresponde a depósito nuevamente en el hueso. Entonces la calcitonina está inducida por la hipercalcemia. Claro, exactamente, sí, sí. Perfecto, gracias. Ojo que eso se da también en algunas intoxicaciones. Hay una intoxicación muy común, que es la que se denomina intoxicación con duraznillo blanco, muy común en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, el contenido de esa planta que es tóxica tiene un efecto parecido al de la vitamina D, o sea, produce una hipercalcemia tan grande que en realidad el calcio comienza a depositarse en lugares que no son correctos, como por ejemplo en la pared media de los vasos sanguíneos, en los tendones,
en los ligamentos, incluso eso hace en los intoxicados crónicos, hace que los tarsos, por ejemplo, los carpos, perdón, tomen una posición muy característica como acortada. Incluso hasta se puede palpar por tacto rectal, cuando no se, en tacto rectal y en los conductos deferentes, por ejemplo, a veces se produce un engrosamiento y calcificación. Pero eso ya, les digo, es un proceso patológico de deposición de calcio donde no debería haber deposición de calcio. Y es precisamente por las características tóxicas de la planta. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una, perdón. No, sobre el lineamiento de estudiar sistema digestivo, como usted empezó a decir desde los procesos que hacen, mi duda entra es que si tengo que estudiar también todo lo que sería la histología de la boca, la lengua, las papilas y esas cosas, hasta llegar al esófago, obviamente el estómago. Claro, exactamente. Los puntos claves, ¿no es cierto?, de conocimiento histológico son, sobre todo porque los van a ver ustedes cuando con sus tutores vean los diferentes preparados. Obviamente hay órganos que no se pueden obviar, como son lengua, esófago y estómago e intestino. O sea, la estructura histológica de esos órganos, por supuesto, sí tienen que tenerlos muy bien. Con respecto a los dientes, como no tenemos preparado de dientes, bueno, con tener el concepto histológico de la diferencia entre un ipsodonte, como el de los molares de los rumiantes o de los équidos, y los braquidontes, que son el caso de todos los dientes humanos. Bueno, con saber la disposición de la dentina, el cemento y el esmalte, ya es más que suficiente. Bueno, gracias. Ahí apareciste, Marcelo. No, sí, no, volví. Se murió el modem mal. Era porque no quería responder la pregunta. No, se cayó todo, el modem. No, era más que nada, igual gracias, Sergio. Me había contactado con él por la clave del, ¿ya la pusiste? No, del juego de Socrative, que no se las podía pasar. Sí. Test digestivo, todo junto en mayúscula. Exactamente. Ahí está. Así que bueno, ¿hay más preguntas, gente? Si no, vamos, así tiene un tiempito también para descansar antes del práctico. Yo tengo una consulta. Juan, quería preguntarte si habías recibido mi borrador de la actividad, porque te la había mandado hace un montón, pero quizás se te traspapeló o algo entre los mails. Se te perdió entre los mails. ¿Me lo mandaste por mail? Sí, sí. Seguramente lo debo tener, porque yo en realidad tengo que hacer un mea culpa, no hablo el mail todos los días, pero no te aflijas que toda vez que me llegue un mail siempre lo voy a responder. A lo mejor tarda un poco más, un poco menos, pero siempre los respondo. Listo, genial. Yo nada más quería saber si te había llegado. Gracias. No, está bien. Por eso, es que no he revisado desde ayer, creo que no lo he revisado el mail, así que seguramente me llegó y no lo revisé. Pero no bien lo tenga, le doy una lectura y hago la devolución. Bien. Bueno. Gente, nos estamos viendo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que anden bien. Gracias. Igualmente, nos vemos.